¿Te gustaría aprovechar todo tu potencial para iniciar una nueva vida en Estados Unidos? Estás en el lugar correcto. Soy Adri Naitano y acompaño a inmigrantes latinos a lograr sus metas en su nuevo país. Así que quédate en este Reinventarse sin Reventarse podcast. Hola chicas. Yo espero que se encuentren súper bien, disfrutando de la primavera, disfrutando de ver reverdecer nuevamente todo, de ver esos colores nuevamente que nos trae la naturaleza. Eso realmente nos da una energía especial. Yo por mi parte también ando muy emocionada porque en junio voy a estar lanzando un workshop hermoso en el que vengo trabajando desde hace tiempo, donde vamos a estar hablando de estrategias y técnicas para recuperar y aumentar nuestra autoestima, ya que cuando empezamos de nuevo es usual creer que no somos capaces. Siempre escucho en mis preguntas más frecuentes que me hacen por Instagram en mis sesiones es: Adri, no sé qué me pasa, yo en mi país era capaz de hacer esto y acá no me siento capaz. A mí nunca me daba pena nada y acá no me creo capaz de hacer absolutamente nada. Me da pena todo, a pesar de que la gente no me conozca. Todo me cuesta, no me creo capaz de avanzar o de conseguir un buen trabajo o hablar inglés. Así que la idea de este taller es para que vuelvas a creer en ti, para que vuelvas a creer en tus capacidades, porque yo sé que a esta altura de la vida ya todas sabemos que lo que creemos, lo creamos. Así que te invito a seguirme en mis redes sociales, @reinventarse sin reventarse. Me vas a encontrar así en Instagram, en Facebook, para que puedas estar al tanto de este taller y puedas asistir. Para mí va a ser un gusto, un placer tenerte ahí y ayudarte en tu proceso. Hoy quiero que hablemos de la resiliencia, ¿no? La famosa resiliencia. Y sé que en algún momento la habrás escuchado, sobre todo si migraste, habrás escuchado a personas decir, es que tienes que aprender a ser resiliente, ¿no? Pero la realidad es que nos dicen, sí, qué tenemos que hacer, pero casi siempre no nos dicen cómo lo podemos hacer. Y ese es el tema que me encantaría compartir hoy. Así que empecemos. Me gustaría empezar leyéndote la definición, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para hacer frente a las situaciones adversas, afrontarlas y salir fortalecida de ellas. Préstale atención especial a esta definición, sobre todo al final, ¿no? Dice afrontarlas y salir fortalecida de ellas. Y suena fenomenal, lo sé. Y sé que si en algún momento todos hemos sido resilientes, en momentos de nuestras vidas en donde han pasado situaciones y luego digamos que dimos ese paso para salir, reflexionamos y dijimos, ¿sabes qué? Aprendí la lección y no va más, ¿o no? Pero, ¿por qué no tomarla como una habilidad y hacerla parte de nuestra forma de ver la vida? No sé si ustedes alguna vez se han cruzado con personas que han pasado por situaciones tan difíciles, pero que esas situaciones las usaron como trampolín para avanzar. Yo hace muchos años conocí a una señora con una historia de vida muy difícil. Ella era una mujer que vivía en un pueblito en Colombia. Era pobre, vivía con su familia, hasta que un día un grupo armado al margen de la ley en Colombia, en plena guerra, cuando había muchos grupos al margen, llegó a su vivienda, la violaron, le mataron a su esposo y a sus 2 hijos enfrente de ella. Cuando me contó esta historia, ya habían pasado algunos años, y me contó cómo esta situación la llevó a ser defensora de los derechos humanos de las mujeres y ayudar a otras mujeres también víctimas del conflicto armado. Esta historia ella me la contó y a mí me impactó muchísimo porque no me la contó como la de una pobre mujer a la quien la vida la golpeó. Yo me imagino que en un principio, cuando lo vivió, lo pensó, lo tuvo que vivir así. Pero luego esas adversidades la hicieron la mujer que es y no quedarse lamentándose por su suerte. Por el contrario, me contó esto porque yo le dije que estaba pasando por una situación, entre comillas, difícil, ¿no? Y me dijo, si yo puedo, si yo pude, tú también vas a poder lograr grandes cosas. Esto es un perfecto ejemplo de resiliencia. La resiliencia no quiere decir tampoco que no nos demos el permiso de sentir, de llorar, quejarnos por esa situación, sea cual sea. No se trata de eso, tampoco de hacer un proceso de negación, porque sentir el dolor es muy necesario. Yo soy de las
primera que ante cualquier cosa triste o nostálgica, ahí me van a ver llorando, pero siempre me digo, ok, una lloradita y vamos a ver qué me está diciendo esta situación. Porque lo que le sigue a eso que nos pasa, mejor dicho, lo que hacemos con eso que nos pasa es lo que nos va a ayudar a hacernos resilientes. Pero, ¿cómo abrirnos a ser más resilientes? Bueno, voy a tocar 5 ideas que he tomado de diferentes libros, que he escuchado de mis mentores, de sesiones con pacientes que inclusive también han sido de gran aprendizaje para mí y que me han ayudado a percibir la vida de diferentes formas a través de sus experiencias y también pues que han hecho este camino, mi camino hacia la resiliencia. Lo primero es entender que los conflictos, las dificultades o los problemas hacen parte de la vida y que llegan a tu vida para ayudarte a trascender o a cambiar algo. Chicas, pretender que no nos va a pasar nada en la vida es una utopía, al igual que pensar siempre que tenemos que estar felices. Yo me aferraba mucho a la idea de tener una vida estable, pero con un concepto súper equivocado de estabilidad. Es decir, para mí la estabilidad es que no me pasara nada, ¿no? Que mis días fueran iguales, hasta que una vez escuché un podcast de Eric Corbera, que es un español que me encanta, y voy a parafrasear un poco de lo que decía, porque igual ya no me acuerdo, pero él decía más que nada que la estabilidad no es que no llueva y no me moje, o que salga el sol y no me queme, sino que es la capacidad de permanecer en equilibrio emocional y mental independientemente de las circunstancias. Es decir, que pase lo que pase, yo pueda saber cómo lo puedo solucionar y que confío en que esto va a pasar y que pasa por mi bien y que si me saca de mi zona de confort es por algo. Hace muchos años, antes de venirme a Estados Unidos, hice un programa de coaching hermosísimo y cuando ese grupo de personas, porque éramos varios, hablábamos de esas situaciones del pasado en las que todavía estábamos atrapados queriendo saber el por qué pasaron, la coach nos decía algo que me encantaba y decía, pasó así porque así iba a pasar y no iba a pasar de otra forma. ¿Y sabes qué? Cuando me repetía esa frase me daba un alivio y me ayudó a salir del papel de víctima, me ayudó a dejar de culpar a los demás y soltar. Así pasó quiere decir que ya no hay nada que hacer, ya pasó. No puedo cambiar el pasado, entonces, ¿por qué quedarme ahí? Me digo esta frase a diario cuando pasa algo porque ya entendí que así iba a pasar. Y más bien me hago otras preguntas que me ayudan a entender por qué pasó esto, qué vino esta situación a enseñarme. Las cosas que nos pasan son una invitación para entender nuestro mundo interior, pero debemos practicar la toma de conciencia. Vuelvo y te digo, las cosas no llegan porque la vida es mala, porque estoy cargando una cruz o algo así. Las cosas llegan para mostrarte algo. El mismo psicólogo Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es por eso que no hay cruces, no hay castigos divinos. Todo llega a nosotros para mostrarnos aquello que debemos sanar y que muchas veces está de forma inconsciente. La segunda es la toma de conciencia. Dice Tony Robbins algo que a mí me encanta y es, de la calidad de las preguntas que nos hagamos dependerá la calidad de las respuestas. Es decir, si en cada situación nos estamos preguntando, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué si todo el mundo está bien, solo a mí me pasan cosas negativas? Pues tu mente te dará respuestas de mala calidad, al igual que tus preguntas. Te dirá cosas como porque nadie te quiere, porque estás sola, porque te lo mereces. Será tu ego respondiendo a estas preguntas de baja calidad. Así que cuando estemos enfrentando situaciones, es necesario hacernos cuestionamientos que nos lleven a un nivel superior de conciencia. ¿Y cuáles serían estas preguntas? Bueno, comienzan cambiando el por qué esto me pasa a mí por el ¿para qué esta situación llegó hoy a mí? ¿Qué es eso que aún debo sanar? ¿Qué herida está tocando esta situación? ¿Qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? ¿En qué parte de la historia que me estoy contando que no es verdad? Y esta última me encantó y la tengo en mis notas. La tomé de un libro. Ay, bueno, ya ni me acuerdo porque he leído tanto, pero dice algo así como, ¿qué tendría yo que percibir, saber, ser
o recibir que me va a permitir, y ahí lo que yo digo, trascender o aprender. Es ahí donde vas a pensar qué te vas a permitir normalmente que está asociado a soltar tus miedos. Les voy a colocar un ejemplo de toma de conciencia. Hace 2 meses me contactó una persona a mis sesiones. Esta persona me busca porque está metido en un problema. Resulta que el 1 de enero le tocaba trabajar y al día anterior, por supuesto, había tomado, era 31 de diciembre. Estaba parado en un punto y una persona le choca el carro. Él muy disgustado empieza a pelear y bueno, llaman a la policía. Y en el proceso le terminan haciendo una prueba y salió positivo para alcohol en su sangre. Y como ya lo habían parado anteriormente, tenía antecedentes. Así que le hicieron un proceso y él estaba súper temeroso porque era posible, de hecho, ya es factible que iba a ir a la cárcel, estaban como negociando el tiempo que iba a ir, pero él tenía a su familia, incluyendo su mamá, que estaba enferma y dependía de él, y es dueño de una pequeña empresa que le generaba muchos ingresos, y él estaba como muy, muy asustado porque todos en su familia dependía de él, inclusive su mamá estaba muy enferma. Entonces, él empezó a decirme como cuáles eran sus preocupaciones y me dijo que su empresa se quebraría porque él no iba a estar o iba a pasar unos meses en la cárcel y todo dependía de él. Entonces empezamos a hablar de todo esto, ¿no? Resulta que él no confiaba en más nadie. Y luego de mis sesiones y empezamos a hacernos preguntas, como te dije, preguntas de buena calidad. Y yo decía, ok, ¿qué te vino a ti a enseñar esta situación? Aparta el problema, quita todo lo que se viene, pero ¿qué te vino a ti a enseñar esta situación, no? Entonces él me decía, ok, de pronto a que tengo que buscar a personas de confianza, que mi empresa tenga que depender, inclusive si yo no esté. Así que él empezó a ver esto que al principio, que cuando me buscó en mis sesiones, su pregunta era, ¿por qué esto me tiene que estar pasando a mí? Yo no hago las cosas mal, preciso ese día que hice algo, pues pasa esto, cuando hay tanta gente embriagada manejando. No, o sea, nos centramos en reconocer y en hacer conciencia, ¿no? ¿Por qué esto llega y qué oportunidades había? Así que él, de hecho, nunca había tomado vacaciones porque él no tenía a quien dejarle su empresa. Y empezó a hacer este cambio tan bonito que inclusive tomó vacaciones. En la última sesión me dijo pues que iba a seguir ganando dinero y que era muy posible que a pesar de que fuera a la cárcel ya tenía 2 personas que se iban a encargar y que estaba pensando a lo contrario de expandir su negocio, de meterse a más proyectos porque ya se los habían ofrecido. Así que si él se hubiese hecho estas preguntas, si hubiese quedado, perdón, en estas preguntas de ¿por qué a mí? Todavía estuviera ahí, ¿no? Estuviera bloqueado. En cambio, encontró la forma de proteger la seguridad de su familia, de proteger su empresa. Empezó a pensar en la posibilidad inclusive de aceptar proyectos más grandes, ¿no? Así que si él no se hubiese hecho estas preguntas transformadoras, posiblemente le estuviera echando la culpa a la señora que lo chocó, lamentándose el destino y perdiéndose la enorme transformación que había detrás de esta situación para él e inclusive para su empresa y su familia. La tercera es elegir cómo quiero ver las cosas, si como un problema o como una oportunidad, y ser flexibles con esto. Así como te conté con el ejemplo de mi cliente, cuando eliges la segunda dejas de pararte desde el victimismo y empiezas a voltear la mirada en ti y obtener de la situación lo que necesitas para sanar y por ende evolucionar o trascender. Todo conflicto es una proyección externa de nuestro estado interno. Por eso, cada situación, por incómoda que llegue, viene a sanar, a restaurar si la identificas correctamente. Por ejemplo, a mí siempre me llegaban diferentes situaciones que siempre me tocaban la misma herida y era que me sentía sola ante cualquier cosa. Pues entendí que esta era una herida de infancia que tenía que sanar, porque no puede ser que todas las situaciones me tomen y me hagan sentir como abandonada. Así que me tocó pararme desde esa adulta responsable
abrazar a mi niña interior que se sentía sola y vulnerable y empezar a darme lo que yo esperé en el pasado que otros debían hacer o darme, ¿no? Entonces, esto es sanar. ¿Por qué? Porque no quita las situaciones, sino qué hay detrás de esta situación, que es la que está tocando heridas, que es la que tienes que sanar. Y para explicarlo de ser flexibles, lo voy a hacer con una frase que me leí en el libro de Gabriel Rolón, de felicidad, y es, cuando nos encontremos colapsados, hay que aprender a movernos de diferentes maneras. Y para no quedar atrapados en la frustración, muchas veces debemos adecuar lo deseado a lo posible. A veces deseamos algo o queremos que algo pase de cierta forma y pasa de otra. Pero siempre piensa que esto es como una oportunidad. A veces queremos que pase como esa forma deseada, pero va a pasar como lo que tiene que pasar y como es posible. Y eso te va a ayudar a ser flexible y evitarte futuras frustraciones. La cuarta es que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, con la falta. No podemos controlar nada. A veces hay que rendirnos a la vida, estar aquí y ahora y aprender a confiar en la vida. Hay un positivismo tóxico que nos hace más daño que beneficios. Frases que escucho en el Instagram, en las redes sociales, que dicen como que siempre debes estar feliz. La felicidad solo depende de ti. Querer es poder. Y todo, sí, o sea, en la mayoría a veces parece que todo depende de uno, ¿no? Pero vamos por parte. La felicidad no solo depende de mí, porque vivimos en una comunidad, tenemos familia. Es imposible que se nos muera un familiar y entonces me sienta mal y me repita, la felicidad depende de mí, la felicidad depende de mí. No, querer tampoco todo el tiempo va a ser poder. Yo quiero que mi mamá se venga a vivir conmigo y sé que eso no va a pasar. Quería aprender inglés en 6 meses y tampoco. Entendí que que siempre estamos como en una lucha entre lo que es y lo que debería ser. Y esto es lo que crea el conflicto. Hay que aprender a negociar con la vida. Claro que me repito que querer es poder, pero también reconozco que no voy a poder tener todo lo que quiero en el tiempo que quiero. Tengo seguro, voy a alcanzar mis metas, pero también soy súper consciente que a lo mejor lleguen de diferente forma a la que yo quería y en caminos muy diferentes a los que yo me imaginaba. Y adivina, van a ser bienvenidos porque van a ser como tienen que ser. Y la última, y no la menos importante, todo lo contrario, es la espiritualidad. Brené Brown, en su libro Los 7 dones de la imperfección, que por cierto lo recomiendo muchísimo, habla también de la resiliencia. Y ella dice que una de las cosas que conforman a las personas resilientes, porque ella hizo como un estudio, una investigación, y investigó a estas personas que eran como muy resilientes, ella encontró algo en común y era la espiritualidad. Ella dice que la práctica de la espiritualidad aporta perspectiva, significado y propósito. Y sí que lo es. Yo soy de las convencidas de que cuando tú crees en algo superior a ti, tú puedes soltar. Porque a veces he aprendido a lo largo de la vida, he tenido tantas cosas en las que le he puesto empeño, dedicación, que todo de lo que dependía de mí lo hice súper bien, di mi 200%, pero a veces el camino me tenía otra cosa, ¿no? Súper diferente a lo que yo quería. Y cuando uno respira y uno confía, particularmente yo confío en Dios, confío en el universo, y suelto y digo, ok, de pronto esto no va a pasar de la forma que yo quiero, se siente súper reconfortante. A veces había momentos en que yo le tenía que decir, ¿sabes qué, Dios? Tranquilo, yo sé que más adelante voy a encontrar el propósito en todo esto y así era. Más adelante me daba cuenta de que Dios me tenía cosas muchísimas más grandes a las que yo quería. Otra forma de ser resilientes es ser autocompasivo, de los cuales ya tengo un podcast y en la descripción le voy a decir cuál es para que lo puedan escuchar y profundizar más esto. Y el poder del yo soy, que también le quiero dedicar un podcast enterito a este tema porque no se imaginan cómo esto ha cambiado mi vida. Quiero terminar este podcast con la siguiente frase de Brené Brown y es la siguiente. Reconocer nuestra propia historia puede resultar duro, pero es mucho más fácil que pasarnos la vida escapando de ella. Asumir nuestras debilidades es arriesgado, pero no tan peligroso como renunciar al amor, la sensación de pertenencia y la dicha.
experiencia todas ellas que nos hacen sentir vulnerables. Solo cuando tenemos la valentía suficiente para explorar nuestros lados oscuros, descubriremos el poder infinito de la luz. Chicas, espero que este podcast les sirva para ayudarlas a transitar, para ayudarlas a soltar. Recuerden que si les gusta, por favor, déjenme una reseña, compartan con esas personas que lo necesitan. Denle un like si les gusta, déjenme una reseña. Eso me motiva muchísimo para escucharlas, para saber de qué otras cosas puedo hablar también. Y nos vemos en el otro episodio. Les mando un fuerte abrazo.